Bueno, entonces, este intento de gran historia, de larga historia, que cura más de 100 años o 200, sobre la tutela judicial. Eh, y tiene que ver con modelos teóricos, con cierta filosofía, como les decía, de qué es la actividad judicial, por un lado. Por otro lado, contextos específicos históricos, qué tipo de asuntos son reclamados y son llevados a las cortes. Y con algo que es fundamental, probablemente lo más importante de todo, que es cómo reaccionan las cortes frente a estos casos específicos que son llevados frente a ellas, ¿no? Entonces tenemos, y cuarto elemento, no menos importante, cuál es el modelo procesal que se plasma en el código de procedimiento del momento, ¿no? Como ven ustedes entonces, para poder contestar a la pregunta cómo ha evolucionado la tutela judicial, por lo menos en América Latina, y en el Perú en particular tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál era el modelo procesal? ¿Qué tipo de reglas serían adoptadas en el código de la materia? Uno. Dos, ¿qué tipo de casos se estaban llevando ante esos jueces en ese momento histórico determinado? Tres, ¿cuál era el pensamiento de esos jueces, la ideología de esos jueces, su formación jurídica, filosófica, teórica sobre cuál creían ellos y ellas, básicamente ellos durante el siglo XIX y ellos durante larga parte del siglo XX? La feminización de la justicia, como se le podría denominar, es un fenómeno muy reciente en realidad, y creo yo muy bienvenido. Pero ¿cuál era la ideología de estos jueces y juezas cuando manejaban los casos del día a día? Y finalmente, ¿cuáles eran sus decisiones? ¿No? Y cómo iban construyendo, perfilando y reperfilando el derecho procesal, usándolo en casos concretos y finalmente tomando decisiones específicas y formando un cuerpo que se llama jurisprudencia. Entonces, diferentes elementos positivos del derecho procesal codificado, ideologías y teorías sobre el ser de la justicia y de la administración de justicia, y un cuerpo de decisiones concretas que los jueces toman y que forman y van consolidando una jurisprudencia. Entonces, tomando en consideración todos estos elementos, voy a arriesgar y estoy elaborando simplemente, y por favor no quiero que tomen esto como verdades, sino simplemente como reflexiones de alguien que es entusiasta para pensar estos temas, para ver luego cuáles sean sus reacciones, etcétera, y compararlas con las lecturas, ¿no es cierto?, que hemos hecho antes, las lecciones del profesor Gossaini, las lecturas que espero hagan de Salmón y Blanco, etcétera, y sigamos construyendo una reflexión juntos. Debería partir de un cierto modelo de judicatura, ¿verdad?, que es un poco el punto de partida inicial, que es el punto de partida que encontramos en unos textos de filosofía política del siglo XVIII, en particular en Francia. Pónganse por un momento en el contexto de la Revolución Francesa y tratemos de ver cuál es el cambio de modelo de judicatura en lo que llamaríamos un modelo de judicatura que los franceses llamaban de l'ancien régime, del antiguo régimen, jueces que ejercían la judicatura como encargo del rey, en un encargo monárquico, ¿sí? De hecho, ser juez era un título nobiliario. Típicamente los jueces formaban parte de la nobleza y ejercían las funciones judiciales por encargo del rey, en un modelo de poder muy concentrado. ¿Y cómo cambia ese modelo hacia, o luego, post-Revolución Francesa, hacia un modelo de un juez que tenía que ser distinto, ¿no? Porque era un juez que partía de una teoría política según la cual precisamente lo que había que hacer en un modelo desconcentrado era romper la concentración del poder. Y donde ese poder monárquico unitario, con funciones ejecutivas, judiciales y legislativas, ¿no? El rey es el que gobierna, hace el derecho a través de decretos reales y administra justicia, encargo que es delegado en jueces amigos, parientes o nobles como el rey, cómo este modelo debe ser enfrentado, porque precisamente la discusión es, o lo que es puesto en discusión es el concepto de soberanía que clásicamente en la monarquía residía en el rey, eventualmente en la familia real y era transmitida por herencia, ¿sí? Entonces, la soberanía estaba depositada en la familia real porque la familia real ideológicamente había sido tocado por la divinidad, hasta un modelo en el cual la soberanía, producto de
el estado de la economía, la reflexión política, etcétera, en el siglo XVIII y desde el siglo XVII, y tal vez desde el siglo XVI, es digamos, consolida un estado del conocimiento y de las ideas en el que no es correcto afirmar la soberanía en el rey, sino que debe ser trasladada esa soberanía hacia el pueblo. Cuando el soberano entonces ya no es el rey, sino es el pueblo, también las teorías básicamente más influyentes de la época son las teorías contractualistas, y piensen en Montesquieu, por ejemplo, y en el Espíritu de las Leyes, Esprit de la Loi. Montesquieu plantea, observando el modelo inglés, básicamente, por sus viajes a Inglaterra, que el poder en realidad funcionaría mucho mejor si fuera limitado, si fuera desconcentrado y limitado exprofesamente. Entonces lo que había que hacer era desmontar una estructura concentrada de poder y había que dividirla en diferentes ramas. Y esas ramas son las clásicas ramas de las democracias, de las primeras democracias republicanas, que es una rama ejecutiva, una rama legislativa en la que se asienta la representación del soberano por elecciones democráticas que permitan asentar funciones legislativas, y finalmente una asamblea. Las dos primeras, curiosamente, ramas eran electas, ¿verdad? El presidente es electo en elecciones universales y secretas, y la rama legislativa, digamos, la selección de los miembros del Parlamento, también es hecha, efectuada a través de un procedimiento democrático electoral. Curiosamente, la tercera rama, que es la rama judicial, en la mayoría de repúblicas del siglo XIX en adelante, son designadas a través de designaciones de cuerpos técnicos, ¿no? Esto es, los jueces no son electos. Los jueces son designados por cuerpos técnicos como los famosos consejos de la magistratura. Nombre para nosotros de triste recordación, ¿verdad? Pero en todo el mundo se conocieron como consejos de la magistratura o consejos generales de la magistratura, con dos excepciones muy interesantes. Una en Rusia, donde los jueces fueron en su momento elegidos popularmente. No sé actualmente cuál sea el estatus, si se mantenga la elección popular de jueces, y curiosamente en los Estados Unidos, donde los jueces digamos, los jueces equivalentes a lo que para nosotros serían jueces de primera instancia, hasta hoy día son jueces elegidos popularmente. Sin embargo, en Europa continental, por ende en América Latina, tributaria de los modelos e ideas de Europa continental, los jueces siempre fueron designados supuestamente por sus méritos, por un cuerpo técnico que, digamos, hacía un concurso público, tomaba exámenes y finalmente decidía cuáles podrían ser las personas que ocuparan mejor los cargos judiciales. Pero decía, esta ideología de desconcentración de poder y de creación de diferentes ramas del Estado, tienen en la rama judicial un componente técnico de decisión, ¿no?, meritocrática, para designar los cargos que llevarían efectivamente el desarrollo de las funciones judiciales. Y en este modelo de Montesquieu, quiero citarles una frase que es muy importante porque refleja la ideología judicial del siglo, de fines de 1800, del 1800, ¿no? Del siglo XVIII, y que creo yo, digamos, recorre y atraviesa todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y esto es, ¿cuál es la función del juez para Montesquieu? Y la función del juez, lo dice con estas palabras, dice, el juez no es, seguramente han escuchado esta frase, el juez no es más que el ser inanimado que repite las palabras del legislador. Miren esa frase. O sea, el famoso juez bouche de la loi, boca de la ley. El juez no es más, y está pensando en un hombre, ¿no es cierto?, en un hombre blanco, siglo XVIII francés, siglo XIX. El juez no es más que el ser inerte que repite las palabras del legislador. ¿Por qué? Porque en la lógica de la división de poderes clásica, el juez carece de legitimidad democrática. Entonces, la judicatura es el hermano menor de los tres poderes. Carente de legitimidad democrática, designado por méritos simplemente, lo que debe hacer es limitar su función a aplicar las leyes que el poder correspondiente, que sí fue elegido, hizo, que fue el poder legislativo, ¿no?
Entonces, mientras la rama ejecutiva tiene que gobernar, y de eso se trata, y para eso se elige presidente de la República, y la rama legislativa tiene que representar los intereses populares y finalmente llegar a algún tipo de acuerdo político para hacer la ley o modificar las leyes. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial es una función residual, es simplemente aplicar las leyes que ya hizo el Poder Legislativo. Tan fue así el diseño de las ramas las ramas de gobierno, de la rama de gobierno, la rama legislativa y la rama judicial, que, por ejemplo, cuando el juez francés del 1800 en adelante tenía alguna duda respecto a cómo aplicar en concreto la ley hecha por el Parlamento ante el caso que tenía entre manos, pues tenía que hacer una consulta. Y esa consulta tenía que hacerla enviando el expediente judicial al Parlamento. En Francia se llamaba la Asamblea General. Y la Asamblea General tenía que decidir qué tipo de aplicación se debía hacer. En ese caso concreto, de la ley dada por el Parlamento. ¿Saben cómo se llamaba ese recurso? El recurso mediante el cual el juez enviaba en consulta el expediente judicial al Parlamento para la interpretación parlamentaria de la ley, se llamaba, oh sorpresa, recurso de interpretación auténtica. Y de ahí nos viene el método de interpretación auténtica, que curiosamente no hace el juez, sino hace el autor de la ley, que era en esa época la Asamblea General. Y hasta ahora, la Asamblea General, la Asamblea Francesa, el Parlamento inglés, el Congreso de la República Peruana. Esa era entonces la función judicial, donde el juez tampoco se debía ir ahí con interpretaciones, saber qué cosa quería o pensaba el juez, qué debía, a qué debía aspirar la intención legislativa, o cuáles podrían ser los fines perseguidos por la nueva legislación. Nada de eso. El juez no estaba acá para interpretar nada. El juez estaba en el siglo XIX y buena parte del siglo XX para seguir aquello que era lo intentado por el legislador. Claro que el tiempo cambia, las estructuras políticas y económicas cambian, la evolución de las sociedades avanza, el estado de cosas es alterado, y estas tesis hoy día creo que son sostenidas por nadie, ¿no? Este encadenamiento a la voluntad legislativa como único fin y única herramienta del ejercicio judicial, creo que ningún juez en el mundo lo afirma. Sin embargo, fue la teoría política fundante de las repúblicas en las concepciones democráticas clásicas. Ha pasado mucha agua bajo el río y ha habido otras concepciones con los cambios que vengo notando, etcétera, de la judicatura. Pero esa fue una concepción clásica y muy importante. Y me parece que es un modelo, tratando de comparar con lo que menciona el profesor Gossain en los vídeos que espero hayan tenido oportunidad de visualizar, me parece que es muy influyente durante, ya pensando en América Latina, en Europa y en América Latina, en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX. De hecho, me parece que mucho es también el ánimo que inspira a nuestro código procesal, el código de procedimientos civiles, el original, que nos viene de las primeras décadas del siglo XX, y a la última, digamos, modificaciones y compendio del Código Procesal Civil, que fue el que estudié cuando era estudiante universitario, en los 80, que nos viene de la época militar, de 1975. Miren ustedes cómo se alinean de alguna manera una ideología clásica de la judicatura, donde entendemos una judicatura como una judicatura sin poder, y además en una historia reciente, entre comillas, de los últimos 50 años en América Latina, que es una historia que durante buena parte del siglo XIX, casi enteramente en el siglo XIX, y buena parte de la mitad del siglo XX, y nos llega a nosotros en el Perú y en América Latina hasta los años 70, es una historia de caudillismo, de caudillaje, y es una historia de autoritarismo, ¿no? Es una historia donde, si ustedes suman los tiempos netos de democracia en relación a los tiempos de dictadura o de gobiernos militares, hay más años donde son militares y dictadores y caudillos los que gobiernan que presidentes democráticamente elegidos. Nuestra historia, inclusive más reciente, de los últimos 50 años en el Perú, es una historia en la cual tenemos caudillos militares hasta los años 70, tenemos primaria democrática con el inicio de los 80, segundo gobierno de la UNDE, luego la debacle económica del gobierno de Alan García en la misma década de los 80,
Y luego tenemos un golpe de Estado en el año 92 de aquel que fue elegido democráticamente en el año 90 para 91, el señor Fujimori, y tenemos luego una época, casi toda la década de los 90, de lo que han llamado los sociólogos dicta blanda, ¿no? Que hay un golpe de Estado, luego una construcción, digamos, una asamblea constituyente democrática muy, muy apurada, y que hace un congreso constituyente y finalmente da luz la Carta del 93 con tintes autoritarios, ¿no? Que es la carta que ha continuado hasta ahora y que por eso, justamente por eso, por ese origen político con tintes autoritarios, es que hasta ahora muchos sectores, sobre todo en la izquierda, critican mucho la adopción de esa constitución y quieren volver a la Carta Constitucional 79 o hacer una nueva Carta Constitucional. Más allá de discusión, que es bastante ideológica y política, lo que quiero reflejar es que, digamos, democracia más o menos neta en el Perú, después de la intentona golpista y la dictadura blanda fujimorista, la tenemos desde el año 2001, con la nueva primaria democrática ya tenemos más o menos, digamos, cumpliendo 20 años, 19 o 20 años de consecutivos gobiernos democráticos, ¿no? Pero miren, que vamos a celebrar ya en poco, en el próximo año, los 200 años de democrática, y solo tenemos una democracia con presidentes, ¿no?, transmitidos por elecciones políticas y tal, no cuestionados con una dictadura blanda, en los últimos 20. Así que tenemos neto 10% de vida democrática, la última, los últimos 20 años, de 200 que vamos a cumplir. Simplemente para que tengamos sentido de cómo el Perú y América Latina han sido contextos, entornos geográficos y políticos sumamente autoritarios. Y hasta ahora vemos sesgos claros de autoritarismo en muchos de nuestros actores políticos, ¿no? Pues bien, ahí es donde estamos, somos hijos de esto e hijas de esta situación y espero que marchemos hacia caminos cada vez mejores, pero eso requiere mucho de reflexión política, de desarrollo económico, de ejercicio de derechos ciudadanos, de conciencia ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, retomo nuestra historia, ¿no? Por un lado, unas teorías contractualistas de división de poderes, una figura disminuida del juez, un juez que lo que tiene que hacer es simplemente aplicar la ley, la figura del juez es la figura de un juez aplicador de la ley, y que entonces está muy vinculado a las regulaciones de los códigos, a las regulaciones de los códigos sustantivos y de los códigos procesales, y una lectura de unos códigos procesales, el último, como les decía, del año 75, en los que hay un conjunto de requisitos para la función judicial, presentar la demanda, los escritos, la representación de las partes, la conformación del expediente judicial, la etapa de postulación del proceso, unas regulaciones sobre las audiencias, luego la fase de dación de los famosos autos, decretos y sentencias, que eran los 3 tipos de providencias que tomaban los jueces, y finalmente una regulación de la apelación y luego de la ejecución judicial, finalmente de la distinción entre los diversos tipos de procesos, ¿no? Proceso común, proceso sumario y los procesos abreviados y algunos procesos contenciosos y no contenciosos. Es allí donde quería ubicarles para que vean cómo el decurso de esa historia nos lleva, para empezar, que en el origen de la democracia republicana lo que hay es un poder disminuido de los jueces con funciones netamente aplicativas de la ley. Eso toma cuerpo en Europa en los siglos XIX y XX y o se encuentra o se encarna muy bien con procesos autoritarios de corte político en las décadas previas, la década del 60, la década del 70 en el Perú, etc. Luego hay un cambio legislativo con el Código Procesal Civil, ¿no?, que es producto de un cambio bastante más democrático e influido por teorías más contemporáneas del procesalismo y que beben mucho, en particular, de Europa continental y en particular de un país que es Italia, ¿no? Parece que nuestros principales profesores de Derecho Procesal son itálicos, ¿no? Muchos de ellos han estudiado en Italia y miran mucho hacia el desarrollo de lo que llaman el procesalismo científico italiano.
Y como nos explicaba el profesor Gossaini en los vídeos, tiene que ver esto con, digamos, unos cambios en el modelo de la judicatura y un retomar de poderes del juez, donde ya el proceso no solamente es un proceso que se percibe como un proceso entre partes demandante y demandada, donde los dueños del proceso son parte demandante y demandada, sino donde a partir del 40, con el Código Procesal Civil italiano, hay una preocupación más notoria por dotar de poderes también al juez, y el juez que no sea un convidado de piedra, sino que el juez sea auténticamente un director del proceso, y un conjunto de facultades que se otorgan a los jueces para empezar con la actividad probatoria, y con la llamada prueba de oficio. Eso lo podremos ver más adelante. Pero hay un juez más activo, más involucrado, porque se entiende además que el resultado del proceso no solamente conviene a las partes privadas que participan en él, sino que también conviene al, digamos, al poder que el juez tenga audiencia para poder, valga la redundancia, dar un resultado que logre pacificación social. Como hemos conversado un poquito la semana pasada, no solamente un resultado concreto vinculado a poner fin a la contienda privada, sino que un resultado público agregando jurisprudencia, razonamiento suficientemente general que permite introducir más paz social, y no solamente paz social, sino seguridad jurídica y previsibilidad del tipo de decisiones que puedan tomar los jueces frente a casos esencialmente similares lanzados un poco más al futuro. Eso como historia, eso como gran historia, ¿no es cierto? Cómo pasamos al siglo XIX al siglo XX, pero con funciones, como digo, muy, en buena parte de esta historia, muy recortadas de parte del juez, y el juez muy tributario de un modelo procesal asentado en un código, que es básicamente un código lleno de requisitos, y donde el juez va a tomar unas decisiones en estricto cumplimiento de esos requisitos. La otra reflexión que quería hacer, la otra dimensión que quería anotar, era darle más movimiento a esta, digamos, a esta representación, con un elemento importante, que es, o una pregunta importante, y es ¿cuál es el rol de la judicatura en todo esto? ¿No? Porque hemos visto un poquito de rol ideológico y de rol positivo, de derecho positivo codificado. Pero ¿cuál es el rol de la judicatura en todo esto? ¿Hay un rol de la judicatura? ¿Hay una producción de los jueces a través de jurisprudencia que haga evolucionar esta historia? Y la respuesta es que sí. Sin embargo, como la evolución de la jurisprudencia entre nosotros está enmarcada en un ambiente político y económico muy autoritario, esa evolución al mismo tiempo está muy manipulada por la política, irrupciones en la política de los caudillos del siglo XIX y los dictadores del siglo XX. Recuerdo mucho que cuando estudiaba Derecho en los años 80, mis profesores decían que lamentablemente su mejor recuerdo, y profesores de hecho procesales litigantes, su mejor recuerdo de conformaciones de Corte Suprema en el Perú fue la Corte Suprema de Juan Velasco Alvarado. Cuando Velasco Alvarado irrumpe en la democracia y la quiebra, saca a Belaúnde Terry, que estaba cumpliendo su primer periodo presidencial, literalmente lo saca en pijama del Palacio de Gobierno y lo destierra, lo pone en un avión y lo saca del país. También quiebra la Corte Suprema, ¿no? Y recompone la Corte Suprema con designaciones a dedo. Bueno, mis profesores me decían que el mejor recuerdo que tenían de la Corte Suprema eran profesores que ya eran profesores bastante adultos, bastante mayores, ¿no? Estoy hablando de gente que tenía memoria de 30, 40, 50 años de procesalismo, ¿no? De litigio. Decían que se están hablando de buena parte de la segunda mitad del siglo XX. La mejor conformación de la Corte Suprema fue la de Juan Velasco Alvarado. Triste, ¿verdad? Pero parece que fue así. Y hubo brillantes señores, eran solamente hombres en esa época, los que fueron designados a dedo por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado para desempeñar funciones judiciales en la Corte Suprema. Y parece que lo hicieron muy bien, que fue una corte muy destacada. Sin embargo, como les decía, la función de la Corte Suprema durante los gobiernos militares, hasta creo yo buena parte de agotada la década de los 90, fue una función que en la que yo vi, por lo menos, en la Corte Suprema en los 80s y los 90s,
que no fue para nada destacada, que al contrario fue bastante modesta, bastante modesta. A la Corte Suprema lo que habían llegado estaba llena, digamos, de quienes empezaron, y además los jueces de la Corte Suprema lo decían con mucho orgullo, que, hay quienes habían empezado como amanuenses, no sé si ustedes conozcan el contenido de esa expresión, esto es la expresión antigua para practicantes, habían empezado como practicantes en el Poder Judicial. La gran mayoría de ellos practicantes en muchos lugares del país, en muchas provincias del país. Y como practicantes lo habían accedido a secretario, luego habían accedido a posición de relatores, luego habían accedido a posiciones de juez de primera instancia, después de mucho tiempo de juez de segunda instancia en sus provincias o distritos o departamentos, y finalmente habían llegado hasta la Corte Suprema. O sea, una Corte Suprema conformada por gente que había tenido este tipo de desempeño, este tipo de carrera. Donde ya en los 80s, con, digamos, un gran desborde popular, ¿no es cierto?, una gran democratización, entre muchas otras cosas de los estudios de derecho, muchos de los abogados y abogadas de los 70s y 80s eran abogados y abogadas que habían accedido a la educación en universidades públicas, ¿no? Muchos de ellos, y de ellas también, algunas de ellas, y habían hecho estas prácticas, finalmente habían llevado a avanzar en sus carreras hasta apuntarse, ser designados en un cargo, en un asiento en la Corte Suprema. Ya había pasado lo que llamara, por ejemplo, el gran sociólogo Matos Mar, ya ha pasado lo que llamó la República Aristocrática, ¿no? Donde había mucho menos gente que accedía a los estudios universitarios, era muy poca gente, particularmente miembros de élite, y estos miembros de élite llegaban a la Corte Suprema hasta los años 50 o 60, ¿no? Que eran la élite que en ese momento estudiaba, accedía a los estudios universitarios y al final del día tenía, digamos, de alguna manera, mecanismos o vinculaciones de parentela o amistad o de élite para tratar de ser designados en cargos hasta llegar a la Corte Suprema. Esta república aristocrática había terminado en los años 70, justamente por la irrupción de gobiernos militares, y ya con esta gran democratización y popularización, en el famoso libro de Matos Mar, Crisis del Estado y Desborde Popular, genera mucho más acceso a estudios profesionales que llevan, entre otras cosas, a fenómenos como estas reconformaciones en la Corte Suprema con el paso del tiempo. Lo que quiero decir es que en mi recuerdo de las conformaciones de la Corte Suprema de los años 80 y 90, no habían brillantes juristas. Tal vez con valiosas excepciones, no habían brillantes juristas que conformaran la Corte Suprema. Algunos de ellos sí, pero lamentablemente pocos. La mayoría eran personas que habían empezado de amanuenses o practicantes en alejadas provincias del país y que finalmente habían llegado con el paso del tiempo a desempeñarse en la Corte Suprema. Y entonces el liderazgo de la renovación de la jurisprudencia pues no se hizo en la Corte Suprema. Ese liderazgo lo asume recién con la nueva primavera democrática del 2001 en adelante, lo asume el Tribunal Constitucional entre nosotros, no la Corte Suprema. Y de hecho, si ustedes ven qué alta corte en el Perú ha construido la jurisprudencia sobre el debido proceso en el país, pues es el Tribunal Constitucional y no la Corte Suprema. Probablemente en algún caso emblemático haya sido la Corte Suprema, pero básicamente ha sido el Tribunal Constitucional, donde sí llegaron algunos más brillantes juristas que, reconformando los tribunales constitucionales en sus diferentes conformaciones, pues pudieron darle brillo y hacer avanzar casos importantes para hacer avanzar una cierta doctrina constitucional construida desde una cantera probablemente más democrática y probablemente con más luces que han sido las diferentes conformaciones del Tribunal Constitucional. No siempre y no todas las conformaciones han sido brillantes, ha habido épocas oscuras también en el Tribunal Constitucional, pero en general ha habido un mejor andamiento del desempeño de este alto tribunal. Curiosamente, suele pasar que los altos tribunales que tengan un mejor desempeño son focos que atraen a talento humano, ¿no? Entonces, también se ha visto
en las diferentes reconformaciones del Tribunal Constitucional que al ser más importante, al ejercer un mejor liderazgo, al ser más visible, etc., se han constituido en focos de atracción de talento. Entonces, yo he tenido oportunidad, les cuento mi experiencia para avalar este argumento que les doy. En los últimos, les he contado, 25 años, he tenido oportunidad de dar muchísimos cursos de argumentación jurídica en muchísimos lugares, y muchísimas cortes y en muchísimas altas cortes y tribunales administrativos. Y puedo comentar que he dado clases de argumentación a asesores o, digamos, asistentes o secretarios de confianza, como se le llama antes, de la Corte Suprema, y asesores y relatores del Tribunal Constitucional, que son los cuerpos técnicos que finalmente hacen los borradores de sentencia, por encargo de los señores, las señoras que integran estas altas cortes. Y luego, en interacción con ellos y con ellas, van revisando y afinando los proyectos. Pero se dan cuenta, es una misión muy importante porque forman lo que va a ser la cantera, va a ser el borrador, el primer producto de lo que será en el futuro y dará luz a una próxima sentencia, sea la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Y puedo decirles que el nivel técnico de relatores y asesores del Tribunal Constitucional me parece de lejos bastante mejor que el nivel técnico de asesores y relatores de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el talento atrae talento. Suele cumplirse esa ley en la vida. Entonces, lo que quiero decir es que si ustedes comparan la jurisprudencia por favor, pongan en duda lo que digo y simplemente hagan la experiencia ácida y comparen. Comparen ustedes hasta hoy día la jurisprudencia de la Corte Suprema con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, salvo algunas excepciones de algunas salas brillantes en el Poder Judicial, lideradas por algunos magistrados brillantes, que los hay, sin duda. Van a ver la diferencia de nivel entre unas piezas de jurisprudencia y otras piezas de jurisprudencia, ¿no? Simplemente hagan la comparación. Tomen jurisprudencia, lean las resoluciones, reflexionen y digan cuáles parecen mejor sustentadas, mejores argumentadas, ¿no? Más inteligentes, con cita de más cantidad de fuentes, con una comparación de estándar internacional, etcétera, etcétera. Así que el rol de las cortes es un rol muy importante. Quiero decir, y lamentablemente hemos estado un poco náufragos en el liderazgo, al menos hasta bien terminado el siglo XX. Y ha habido un siguiente proceso de influencia de cortes, de altas cortes, que ya no nos viene del sector nacional, sino que nos viene de la esfera internacional. Y esto es con la vigencia y la práctica del desempeño de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una creación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica, la famosa Convención Americana de Derechos Humanos, que inicia una andadura. La convención me parece que es del año 67, pero la Corte inicia una andadura entrados los años 70, y empieza a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos los primeros casos como casos de violación de derechos humanos, producto de los procesos de persecución política de opositores liderados por estos gobiernos militares de la década de los 70 en América Latina. Entonces, los primeros casos que llegan a la Corte Interamericana son casos de desapariciones forzadas. Y así inicia esa andadura la Corte Interamericana. E inicia luego una lucha, digamos, tenaz con los países que eran autoritarios en esa época para que cumplan la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que normalmente condenaba a estas dictaduras militares que habían desaparecido forzosamente a enemigos políticos. Normalmente las dictaduras se resistieron a obedecer la jurisprudencia que era mandatoria de la Corte, y luego recién con las primarias democráticas a partir de la década del 80, con resultados mixtos en América Latina, empiezan a incorporarse las decisiones de la Corte y los estados nacionales empiezan a, por ejemplo, pagar indemnizaciones, por un lado, frente a violaciones internacionales de la responsabilidad del Estado, sea por poderes ejecutivos que violaban derechos fundamentales, o por cortes judiciales que no garantizaban, daban garantías mínimas para procesar causas en estas épocas, o sea, violaban contenidos básicos del debido proceso, hasta disposiciones en las cuales la Corte Interamericana pedía que sea revisada legislación nacional para dotar de mayores garantías determinados aspectos del ejercicio de derechos fundamentales.
¿no? Entonces tenemos la impronta ahora, en los 80s, 90s, y mucho en la década del 2000, pero tímidamente en los 80s y en los 90s, tenemos la impronta de un organismo internacional como la Corte Interamericana, que también empieza a complejizar en mucho el sistema judicial en el Perú, el sistema judicial, el sistema jurídico, y empezamos a recibir la influencia poco a poco de la Corte Interamericana. En los 80s y 90s, los jueces peruanos simplemente, como la mayoría de jueces latinoamericanos, conocían muy poco de esta jurisprudencia de la Corte. Simplemente no la tenían en cuenta. Sin embargo, ya la Corte Suprema en el Perú y el Tribunal Constitucional, sin duda, vienen citando en los últimos 20 años jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana desarrolla un estándar de debido proceso bastante más alto que el estándar desarrollado por la Corte Suprema y en ocasiones por el Tribunal Constitucional. Y el propio desarrollo de las cláusulas de debido proceso de la Convención Interamericana efectuadas por la Corte son mandatorias porque son parte del derecho interno nacional, ¿no? Como ustedes saben, la interpretación de los derechos fundamentales, de acuerdo a la Carta del 93 entre nosotros, es una interpretación, y lo decía también la Carta del 79, es una interpretación que debe hacerse conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Perú. Y ese tratado fundamental es la Convención Americana. Y el intérprete de la Convención Americana es la Corte Interamericana. De esta manera, el razonamiento y el fallo que hacen, digo, el fallo mandatorio, ¿no? Las decisiones que toma la Corte Interamericana interpretando la Convención son parte del derecho interno. Y deben ser recogidas y deben ser obedecidas por la judicatura interna, así como con el Poder Ejecutivo también, cuando hay alguna cosa que le compromete. Así que hay un nivel de complejización interesante a partir de los 80s en América Latina. Hay una recepción, hay una comprensión y recepción cada vez mayor de los fallos de la Corte, en particular en altas cortes como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, y en menor medida en las cortes, digamos, de menor instancia. Aunque ha desarrollado la Corte Interamericana una doctrina del control, la famosa doctrina del control de convencionalidad, y esto significa que el control, el estándar de debido proceso definido en la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana, en protección de la Convención Interamericana, debe ser controlado por jueces nacionales en todas las instancias, pero no respecto a lo que entiende el juez nacional, de acuerdo a jurisprudencia nacional es el debido proceso, sino a lo que entiende la Corte Interamericana en desarrollo de las provisiones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se dan cuenta? Entonces el estándar es mucho más alto o distinto cuando pensamos en un estándar de debido proceso según la Corte-Convención Interamericana en relación a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema peruana en nuestro caso. Y esa misión la tienen los jueces de todas las instancias en el Perú. Pregunta, ¿los jueces de todas las instancias conocen el estándar jurisprudencial sobre debido proceso de la Corte Interamericana respecto a la Convención? Respuesta, la respuesta es mixta. Muchos de ellos la conocen y tantos otros no la conocen todavía. Felizmente ha habido mucha acción de capacitación en los últimos 20 años, tanto de organismos internacionales como de organismos nacionales, como de la Academia de la Magistratura, y como cursos universitarios que han trabajado con jueces, como ir conociendo y incorporando estos estándares. Sin embargo, todavía no ha premiado, me parece, lo suficiente. ¿Sí? Así que, como ven, es un proceso interesante, de la historia de cómo desarrollar el debido proceso de la tutela judicial en América Latina, porque tiene que ver con modelos ideológicos sobre qué es ser juez, con modelos positivos de derecho codificado, sobre qué tipo de facultades se otorga la judicatura, con, finalmente, cómo ejercen esos poderes, esas facultades, los jueces de carne y hueso, y cómo van desarrollando su jurisprudencia, y si esa jurisprudencia es activa o no es activa. A lo largo de la historia de la República Peruana, diría yo, el rol de los jueces no ha sido un rol particularmente activo, sino más bien ha sido un rol pasivo.
y un rol que ha despertado bajo el liderazgo, el tímido liderazgo de la Corte Suprema en las últimas 2 décadas y un liderazgo mucho más marcado del Tribunal Constitucional en las últimas 3 décadas, que nos permitiría eventualmente afirmar que ahora hay un cierto activismo judicial, creo que hay un marcado activismo judicial de parte del Tribunal Constitucional y que hay una impronta internacional en los últimos 20 o 25 años de la Corte Interamericana que es muy activa en proteger y defender derechos fundamentales y que está en esta lucha, digamos, con los sistemas nacionales para que su estándar de jurisprudencia se imponga también a nivel nacional.